infancia en los años 20 y 30, aún a costa de su propia vida e integridad física. Les llegaban a cortar las orejas en diversos lugares a los maestros normalistas. La época de oro de la educación en México, su crecimiento, masificación y cualificación está soportada en las instituciones públicas y en el gran esfuerzo del magisterio. Esa historia la conozco de cerca. Soy hijo de maestros de primaria y de secundaria. Mis padres egresaron de la Escuela Nacional de Maestros y pudieron dar clases de enseñanza primaria. Cursaron la escuela normal superior y pudieron dar clases en secundaria. Mi madre, además, cursó la maestría en la Universidad Pedagógica Nacional. Dieron clases durante más de 30 años y se jubilaron. Siempre fueron buenos maestros, pero además siempre participaron en el movimiento democrático magisterial desde 1956 con Otón Salazar Ramírez, dirigente del movimiento revolucionario del magisterio. Les tocó a mis padres la época de oro de la educación pública en México. Y sin embargo, cierto es que en los últimos tiempos se puede advertir un notable deterioro en la calidad de la educación pública. A juicio de algunos, esto se debe a la estabilidad laboral o a las normales públicas o a la organización de los maestros. Pero no es así. Esa es la visión neoliberal. Y paradójicamente, es el propio proyecto neoliberal el que ha dejado a la educación pública en las condiciones actuales de deterioro. A lo largo de 3 décadas ocurrieron varios procesos. Por ejemplo, la Federación aventó a los estados los servicios educativos en una descentralización sin recursos. También el salario de los maestros de primaria y secundaria se desplomó, se hizo polvo. Y asimismo, la inversión en la educación pública se congeló. Se priorizaron en esos años las estrategias privatizadoras en todos los ámbitos, incluso en la educación pública. En el pasado sexenio, la concepción neoliberal llegó a un punto extremo. Pretendieron eliminar 2 derechos de los trabajadores de la educación: la permanencia y estabilidad en el empleo y la jubilación segura. Buscaron introducir en el espacio de lo público los criterios del ámbito privado, especialmente para tratar de crear una especie de mercado laboral magisterial que colocara en una competencia salvaje a los posibles docentes para aspirar a simples fragmentos de empleo sin certidumbre de permanencia. El proyecto que encarna la Cuarta Transformación busca romper con esta concepción neoliberal de manera abierta, sincera y franca. La educación pública no puede guiarse por principios del ámbito privado. Las normales públicas sí deben tener primacía en el ámbito de la educación pública, porque es responsabilidad del Estado formar a maestras y maestros de la educación pública. Y también, por último, quiero señalar que los maestros y las maestras, trabajadores de la educación, tienen derechos. Esto, que parece extraño a la mentalidad neoliberal, es completamente natural. Esa idea de que los maestros no tienen derechos, esa idea de que pueden ser tratados como mercancía desechable, esa idea deshumanizada, es la piedra de toque del neoliberalismo. Se extrañan de que los maestros reclamen derechos, que reclamen buen salario, que reclamen prestaciones, que reclamen estabilidad en el empleo. Y nosotros decimos, para que haya calidad educativa,
necesitamos maestras y maestros con buenos salarios, maestras y maestros con estabilidad y permanencia en el empleo, maestras y maestros que tengan el estímulo de mejorar sus condiciones de vida y de mejorar su formación y evaluación, sí, pero para mejorar, no para cancelar el empleo. Termino con una cita de Richard Sennett, quien afirma en su libro La corrosión del carácter: en el nuevo capitalismo, la concepción del trabajo ha cambiado radicalmente. En lugar de la tarea estable, de una carrera, de la adhesión a una empresa o institución de por vida a la que se era leal y a la cual a cambio se ofrecía un puesto de trabajo estable, los trabajadores enfrentan ahora un mercado laboral flexible, empresas con periódicos ajustes en sus plantillas y exigencias de movilidad absoluta y pérdida de derechos. Concluya, por favor, senador. Concluyo. El capitalismo flexible permite que la gente solo haga fragmentos de trabajo. El término de flexibilidad se utiliza para suavizar la opresión. El nuevo capitalismo no da a la gente más libertad para moldear su vida, implanta nuevos controles simbólicos. Salvemos a la educación pública de las reglas de la competencia salvaje del neoliberalismo. Recuperemos la visión de los derechos y de la responsabilidad pública, derechos de la infancia, derecho a la educación y derechos laborales de los sujetos y agentes educativos. Muchas gracias por su atención. Gracias.